llegó, la incorporación, ¿qué es lo que sigue? Y sin duda va a ser de muy buena ayuda a entender un poco y desglosar la información sobre qué es lo que sigue con la Guardia Nacional en esta entrevista con Emilio Álvarez y Casa, defensor de derechos humanos y ex senador además de la República. Qué gusto saludarle, Emilio. Buena tarde. Igualmente, siempre grande alegría estar en Fórmula. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gusto saludarle. ¿Y cómo ve? Se aprobó en tiempo récord, obviamente con el apoyo de 17 congresos morenistas, era de esperarse, pero bueno, ya es inminente, ya tenemos la reforma a la Guardia Nacional luego de 6 años de su creación, la incorporación al Ejército. Quiero saber su principal opinión. En realidad, pienso que es una decisión muy peligrosa para el país, por 3 razones. La primera, porque haga de cuenta que usted tiene un enfermo y le da una medicina porque tiene una enfermedad más o menos grave, de violencia, de homicidios, de impunidad. Y la medicina no funciona, pero decide darle más de esa medicina. Pues yo no creo que la enfermedad vaya a mejorar, al contrario. La segunda es porque nos abre una puerta muy peligrosa, después de lo que ha pasado este sexenio, para que tengan más poder y más dinero las Fuerzas Armadas. Para darles un ejemplo, las transferencias fuera de presupuesto ordinario que se le han hecho a las Fuerzas Armadas fueron superiores el primer año prácticamente a todo lo que hizo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, hoy las Fuerzas Armadas contienen el segundo presupuesto más importante de la vida pública del país. Y la tercera es que han decidido modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas en tiempo de paz puedan hacer cualquier cosa contenida en la Constitución y en las leyes que de ella emanan. Eso no pasaba desde 1857, donde se trataba de contener la fuerza del ejército, de las Fuerzas Armadas, de manera que se diera un pacto cívico-militar donde los civiles tuvieran liderazgo. Ahora, con López Obrador y este modelo que se quiere reproducir, lo que hemos visto es que le dan la puerta abierta a los militares para hacer no solo lo que ya hacían, sino muchísimas cosas más en detrimento de las instituciones civiles, y abre una puerta para que en casos graves de violaciones a los derechos humanos, estas continúen en la impunidad como ha pasado en muchas ocasiones anteriormente. Y a ver, es interesante escucharle porque al parecer no hay un problema en sí con la figura de la Guardia Nacional. El tema es que la estructura de Sedena crece y obviamente se le sigue depositando pues todas esas labores importantes del país, además de los recursos. ¿Es lo que estoy entendiendo? Lo que queremos es que las Fuerzas Armadas hagan su labor. Les dieron permiso para combatir en materia de seguridad pública y yo le pido al auditorio que piense lo que está pasando en Culiacán. Los mallitos y los chapitos llevan 3 semanas disparándose, incluso ya afectando a la población civil muy seriamente, y las Fuerzas Armadas nos dicen que no intervienen. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quieren eso si no lo van a hacer? ¿Por qué piensan solo en las Fuerzas Armadas para hacer negocios, aeropuertos, trenes, internet, ferrocarriles? Es una cosa que uno dice, ¿y por qué no protegen a la gente? Creo entonces que el modelo es lo que está mal. Sí queríamos una Guardia Nacional Civil, una Policía Nacional, pero ese modelo es un desastre. Miren, tienen 130,000 efectivos y tienen menos de 3,000 presentados en un año ante el Ministerio Público Federal. En realidad están utilizando a la Guardia Nacional para otras cosas, como por ejemplo detener a los migrantes. Es decir, México camina muy peligrosamente por un camino de militarización y cultura militarista, y eso es lo que está mal. Escuchábamos a representantes de Morena, a senadores defender esta nueva figura de la militarización, es decir, quitando todos aquellos adjetivos calificativos negativos que habíamos estado acostumbrados a escuchar de la palabra, por así decirlo, militarización, incluyendo el que va a ser el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien asegura pues que no se trata de una militarización como tal, se trata de reforzar una estructura. ¿A qué le atribuye usted, Emilio, que hace 6 años el presidente no quería al ejército mexicano, que se aseguraba no habría una militarización a esta figura que, pues, hay que reconocerla, es la figura más respetada en el país por el presidente López Obrador?
Sí, sí, el presidente decidió hacer un pacto con los militares para cogobernar con ellos. El respeto a las Fuerzas Armadas no es distinto en este sexenio al que tenían en los sexenios anteriores. Y es notable ver cómo cambiaron de posición. Lo que antes les parecía inaceptable, hoy lo defienden con una fuerza y vehemencia. Abundan los videos, los tweets del propio López Obrador, pero también de gente como Mario Delgado, Italia Hernández, que es senadora y secretaria general de Morena, o el mismo Bartlett o Alejandro Encina, solo por poner unos nombres. Antes se rasgaban las vestiduras y decían que era imposible. Y ahora tenemos una militarización atómica que legitiman y defienden. Me parece que es una derrota ética de Morena. Por más que me digan que en el gobierno hay que dar resultados, pues sí, pero lo que esto significa es que deberían reconocer, darle la razón histórica a Calderón, deberían decir que Calderón tenía razón. Y lo segundo es que tampoco han dado resultados. Ojalá tuvieran la altura, la congruencia de intentar lo que han dicho como oposición. Y no, ahora el gobierno se desdicen y sencillamente argumentan todo lo contrario contra lo que antes atacaban. A mí me parece muy penoso. Pero además parece que esta opinión no va a cambiar, de verdad. Suena bastante contundente su argumento, justamente para no modificar en ningún punto ni una coma esta reforma que ya pues es inminente, que se tiene que aplicar. ¿Qué va a hacer la oposición, Emilio? Usted mencionaba algo muy importante al inicio, la transparencia. Se están encargando de muchas obras. Tenemos el caso del aeropuerto, hay casos como las obras de vías ferroviarias al norte del país, donde han reservado la información, por ejemplo, de cuántos recursos se ha aplicado por 5 años. Va a desaparecer un organismo como el INAI. ¿Qué harán? ¿Qué proponen para que pueda al menos el público tener acceso a la información de cuánto está gastando y cómo está utilizando los recursos? Ahora el segundo poder, como usted le llamaba, que habrá en nuestro país, que es el Ejército Mexicano. Tenemos el problema de que hay una supermayoría ilegítima y legal en el Congreso. Si Morena y sus aliados deciden cambiar las leyes, la oposición no. Pero eso no nos quita ni la voz, ni la fuerza, ni la ética, ni la razón. Yo pienso que tenemos que seguir insistiendo, levantándolo. Creo que es un ejercicio muy importante que la sociedad civil ha hecho durante años en materia de transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que tenemos que seguir alzando la voz cuando veamos excesos. Yo creo que tenemos que presionar al nuevo gobierno para que haya por lo menos apertura para platicar y escuchar las críticas que se hagan. Y claro, estar muy pendientes de que las cosas que se dicen se cumplan, porque prometen el oro y el moro y la verdad es que no llega ni uno ni otro. Quiero cerrar, Emilio, con esta pregunta. Tengo un par de minutos ya para irme al corte, agradecer esta entrevista. Usted es defensor de derechos humanos y ya lo decía, cerca de 3,000, podemos decir, carpetas que deberían investigarse contra elementos de la Guardia Nacional. Y algunos consideran que el solo hecho de, obviamente, acudir al Ejército Mexicano podría ser un borrón y cuenta nueva. Temas que no se pueden olvidar, violación también a otros derechos humanos. Yo creo que el problema es que las graves violaciones a los derechos humanos del Ejército o de integrantes del Ejército son impunes. Cumplimos 10 años de Ayotzinapa y no hay justicia, ni verdad, ni no repetición. Tenemos principalísimos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de violaciones graves, y lo que yo espero es que quien cometa un exceso sea castigado. Lo que yo espero es un ejército derrotando el delito. Lo que yo espero es que las y los mexicanos podamos vivir en seguridad y paz, que eso hoy no lo tenemos. Emilio Álvarez y Casa, gracias por esta entrevista. Espero estar en contacto con usted más adelante para seguir analizando estos temas. Con mucho gusto. Un abrazo, buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias por la entrevista.